A continuación, Verde 2.0. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Verde 2.0, un programa de variedades sobre el acontecer ciudadano con la conducción de Claudia Arteaga. Verde 2.0. Gracias por estar con nosotros semana a semana en Verde 2.0, este programa que es una revista de diferentes temas, pero sobre todo educativos. El día de hoy tenemos como invitada a la doctora Diana Rivera. Ella viene de la UTPL, la Universidad Técnica Particular de Loja, y con ella hablaremos sobre el foro que arrancará en estos días, tanto en Guayaquil como en Quito, de inclusión educativa y aprendizaje sostenible. Diana, ¿qué significa inclusión educativa? Un término que todos escuchamos, pero que a veces no dimensionamos la importancia de la inclusión. Buenos días, gracias por la invitación. Realmente la inclusión educativa es darle el espacio, creo que es un derecho de todos los estudiantes, de todas las personas, ir y capacitarse, ir a estudiar y tener acceso a la educación. Entonces la inclusión educativa lo que trata es de poner a todos por igual, de darles el mismo espacio, de tener equidad dentro de las organizaciones educativas, ya sea colegios, escuelas, universidades, darle un espacio al estudiante que realmente puede insertarse dentro de un proceso normal de educación. Entonces, lo que estamos intentando ahora mismo es trabajar desde la Universidad Técnica Particular de Loja este tema. Nos hemos aliado con la Universidad de Melbourne y ALATA, que son instituciones de Australia, para justamente trabajar el tema de inclusión educativa y aprendizaje colaborativo. La inclusión es ver justamente todas esas herramientas que pueden confluir para mejorar la educación, para que todos los estudiantes tengan las mismas oportunidades, igualdad de oportunidades, y el aprendizaje sostenible es un aprendizaje para toda la vida, a lo largo de toda la vida, que no solo hoy, por ejemplo, tenemos una política pública, se aplica durante algún tiempo y luego nos olvidamos. No, es justamente darle ese espacio para toda la vida, que el estudiante sienta que tiene las herramientas y que pueda ser progresivo su aprendizaje. En este proceso que ustedes van a llevar a cabo en Guayaquil y en Quito, 14 de abril Guayaquil, 16 de abril Quito, ¿quiénes deben participar? Pedagogos que están trabajando con jóvenes, con niños para el tema de inclusión. ¿Hacia dónde nomás apunta la inclusión? Porque uno piensa que son jóvenes o niños con capacidades diferentes o con discapacidades, pero ¿qué ocurre también con culturas diferentes, procesos diferentes, que hace que sean o se sientan diferentes? Exacto. Justamente tú acabas de topar un tema súper importante. La inclusión educativa no solo se trata de que yo tenga una capacidad especial, sino también para aquellos estudiantes que por ciertas razones no se insertan normalmente un 100% dentro de su aula. ¿Sí? Entonces, para aquellos estudiantes también es la inclusión educativa. Hay muchas herramientas, muchas estrategias incluso dentro del aula que debería el profesor tener, aplicar para poder hacer que el estudiante se incluya dentro de su aprendizaje, porque yo puedo tener un estudiante que tenga todas sus capacidades, ¿sí? Que esté 100% normal, pero el estudiante es inquieto o el estudiante realmente no le interesa la clase. Entonces el profesor tiene que ver estrategias de aprendizaje para insertar al estudiante dentro del proceso de aprendizaje. Y este foro está dirigido principalmente a educadores, porque son las personas de quienes depende la educación, quienes realmente son los que organizan un aula de clase, quienes organizan el proceso de enseñanza-aprendizaje, y también para los estudiantes, porque es importante que los estudiantes conozcan cuáles son los espacios que ellos deberían exigir dentro de... Hacia allá queríamos ir también. ¿Qué ocurre cuando un profesor dentro del aula de clase, el foro va a llevarse a cabo en Guayaquil, Santo Domingo, Puerto Viejo, Manta, Machala y Quito, en varias ciudades? Es a nivel nacional. Cuando un estudiante siente que por igualar a sus compañeros, él ya aprendió lo que los otros compañeros están viendo, cómo sentir o cómo dar un equilibrio al interior del aula para que ninguno se sienta que está obligado a repetir conocimientos o aprendizajes, sino que todo el grupo vaya en trabajo conjunto. No se trata de que el estudiante, por ejemplo, de que el profesor tenga que dar o repetir el contenido. Se trata de utilizar varias estrategias para que todo el grupo se incluya. Puede utilizar estrategias
lluvia de ideas, estrategias de trabajo en grupo o estrategias más individuales para que un poco el estudiante vaya tomando camino y pueda obtener ese aprendizaje. Entonces, no se trata de repetir el contenido, no, por ningún motivo. Es más, la educación que nosotros promovemos como universidad es una educación basada en competencias. Nos hemos olvidado un poco del contenido, bueno, va de la par, es el conocimiento, porque un profesor que enseña a través de competencias domina conocimiento, habilidades y actitudes. Entonces, tiene el conocimiento, pero más allá del conocimiento tiene las habilidades y las actitudes para justamente llegar a los estudiantes. Entonces, y que el estudiante adquiere esa competencia. Exacto. A nosotros lo que nos interesa es que el estudiante adquiera competencias, más allá de conocimiento, sino que tenga la competencia, por ejemplo, de salir al campo laboral y pueda hacer su trabajo, pueda aplicar su trabajo, todo lo que aprendió en clase. En todos estos procesos que ustedes están llevando a cabo, Diana nos hablaba de la Universidad de Melbourne, también de todo lo que es ALATA dentro de Australia. ¿Cómo son los acuerdos que tienen ustedes con un continente tan lejano pero tan avanzado en una serie de espacios? Uno piensa que están al otro lado del Pacífico específicamente. Exacto. Bueno, ALATA y Melbourne trabajan ya algunos años, tienen mucha experiencia en el tema de aprendizaje, de inclusión educativa y aprendizaje colaborativo, y ahora están trabajando un proyecto en Ecuador con el Ministerio de Educación, y a partir de ahí nace también la alianza con la Universidad Técnica. Recuerda que nosotros como universidad estamos a nivel de todo el país y claro, la alianza estamos ahora mismo, desde hoy hasta el 13 de abril, en una capacitación, capacitando a nuestros profesores en un curso, en una certificación, para que ellos a su vez puedan ser las personas que puedan capacitar a otras personas, a otros profesores. Es decir, es un trainer de trainers, capacitar a capacitadores. Exacto, entonces ahora vamos a capacitarnos, luego iremos, la idea es capacitar a todas las escuelas privadas del país. El Ministerio de Educación, Melbourne y ALATA lo harán con las escuelas públicas del país, nosotros con las privadas. Y claro, la idea, y nosotros como Universidad Técnica tenemos una línea fuerte que hemos empezado a trabajar ya hace algunos años sobre aprendizaje colaborativo, sobre inclusión educativa, y queremos en un futuro ver la oportunidad de hacer alguna maestría, de alguna maestría conjunta, algunos eventos, congresos más como estos. Son eventos gratuitos que nosotros estamos dando a la sociedad en general, porque también es importante que el público conozca, porque la gente que esté informada puede reclamar, puede saber por dónde van las cosas, sino tampoco puedes decirle o preguntarle a tu hijo, por ejemplo, si eres un padre de familia, si está haciendo la profesora o la universidad inclusiva, o el colegio o la escuela. Es decir, estos foros son abiertos en todo el país, pueden asistir padres, estudiantes y profesores. Exacto. ¿Cómo hacer que los padres y los estudiantes sepan sus derechos o sepan qué deben exigir a un maestro para tener una educación inclusiva por competencias? Todo lo que estaba mencionando Diana. Bueno, yo creo que esta es la primera labor de la inclusión educativa desde el país. ¿Sí? Políticas públicas, el hecho de que dentro del currículo escolar, por ejemplo, se tenga considerado el tema de inclusión educativa. Yo creo que últimamente hemos escuchado mucho de inclusión educativa, pero es importante, se habla muchísimo en general, exacto, pero a veces vemos que no se da como es debido, o no hay el suficiente conocimiento, las suficientes herramientas. La idea es que podamos también ver dentro del currículo escolar el tema de inclusión, estrategias, porque no es solo que aparezca la palabra inclusión educativa, sino que existan realmente las estrategias para que el estudiante se incluya dentro del aula. ¿Sí? Que se incluya con sus estudiantes, que se incluya con sus profesores, que forme parte de la sociedad. Es a donde va el otro tema, que es aprendizaje sostenible. ¿Qué debemos comprender por aprendizaje sostenible? Ya es la mezcla de inclusión educativa con aprendizaje sostenible. El aprendizaje sostenible, si yo tengo estudiantes incluidos en el aula, estudiantes 100% motivados, voy a lograr un aprendizaje sostenible. Si no, va a ser un aprendizaje momentáneo para ese día, y el otro día el estudiante ya no tendrá conocimiento ni competencias de lo que hemos estudiado. Entonces, el aprendizaje sostenible, justamente la base es que el estudiante primero esté motivado, y una vez que el estudiante está motivado, yo voy a lograr un aprendizaje y unas competencias para toda la vida, unas competencias que va a adquirir y que no se le van a olvidar. ¿Cómo logro maestros, desde el punto de vista ya pedagógico, pedagogos, que sepan motivar a sus estudiantes? Porque por un lado está la motivación que viene desde el hogar, pero ¿qué ocurre para mantener esa motivación dentro del aula en los diferentes estamentos, ya sea educación básica, media, bachillerato? Siempre hay que mantener esa motivación, o en la propia universidad. Exacto. Pienso que el profesor debería ser el principal motor. El profesor debería estar motivado antes. Cualquier profesor, antes de ir al aula a dictar clases, tiene que estar motivado él en primer lugar. Cuando el profesor está motivado, conoce, tiene habilidades, actitudes, las puede reflejar dentro del aula universitaria o dentro del aula de una escuela o de un colegio. Entonces, la primera
cosa que nosotros tenemos que hacer como universidades o como instituciones de educación es motivar a nuestros profesores. Una vez que el profesor está motivado, capacitado, por ejemplo, continuamente capacitado, tiene las ventajas o tiene las competencias para ir a un aula y lograr que sus estudiantes tengan un proceso de aprendizaje adecuado. ¿Cómo inscribirse en los cursos? Arranca 14 de abril Guayaquil, 14 de abril Santo Domingo, Portoviejo, Manta, Machala y el 16 de abril aquí en Quito. ¿Cómo inscribirse? ¿Cómo ser parte de estos cursos? Estos cursos son gratuitos. Estamos haciendo publicidad a través de las redes sociales de la universidad y en medios de comunicación. Hay un link donde pueden pinchar. Yo no sé si luego lo podemos poner en pantalla, el link, donde pueden inscribirse de forma gratuita. Estamos en Quito, en Guayaquil, de manera presencial, igual como conoces la universidad. A través de la web de la UTPL. Exacto. Como está la universidad en todos los centros del país, lo vamos a abrir a Santo Domingo, a Manabí, a Machala, entonces la gente puede tener más espacios para asistir. ¿Cuántas horas necesitan destinar para asistir al curso? Porque se habla de la fecha de inicio, pero ¿cuántas horas de curso van a dictarse? Bueno, estos como son foros y son foros gratuitos, simplemente son toda la mañana de 9 a 2 de la tarde. Es como un conversatorio, no los queremos hacer cerrados, más bien queremos hacer unas exposiciones. Van a participar docentes de la Universidad de Melbourne, de la Universidad de New England, de Northern Cross, de la UTPL por supuesto. Y la idea es que vamos a hablar desde el Ecuador, qué se está haciendo en el país sobre políticas públicas, qué es lo que estamos haciendo nosotros como universidad y qué es lo que está haciendo a nivel del mundo, qué es lo que se está haciendo a nivel mundial, tanto universidades y organismos internacionales sobre el tema de inclusión educativa. Y luego la idea es hacer un conversatorio, que la gente pueda preguntar, pueda conversar, pueda dialogar algunos temas y eso es. En el ejercicio de inclusión educativa, ¿qué otras cosas ha hecho el UTPL? Vemos acuerdo con Melbourne, acuerdo con Atlanta, todo lo que tienen ustedes hecho con el propio Ministerio de Educación. Exacto. ¿Qué más están avanzando, tanto en la parte presencial como en la parte de la universidad abierta, que ustedes son líderes en el tema? Estamos incluyendo muchas estrategias en cuanto a, primero, al tema de accesibilidad, ¿sí? Que nuestro sistema sea totalmente accesible, que por ejemplo los estudiantes puedan acceder a sus guías didácticas, a todos los recursos de aprendizaje de manera totalmente accesible, con todas las limitaciones que pueda tener un estudiante que tiene justamente problemas de inclusión educativa. Entonces, ese ha sido el primer paso que hemos dado como universidad ya hace algunos años, como unos 3 años, viendo que efectivamente nuestros estudiantes a nivel nacional, ¿cuáles son? Primero detectar, saber hacer un diagnóstico y saber qué porcentaje de estudiantes tenemos con algún problema de este tipo. Entonces, a partir de ahí, ver que nuestros estudiantes realmente puedan acceder en un 100% en recursos educativos y luego estrategias capacitarse al profesor, porque es un tema también de capacitación, que el profesor entienda que dentro de su aula no todos los estudiantes tienen las mismas capacidades, que tenemos diferentes estudiantes, como tú mencionabas, estudiantes de varias etnias, de varias culturas como tal, que es diferente la adaptación, que no es lo mismo, no se adapta lo mismo un estudiante de la costa que la sierra. O vemos ahora el tema migratorio, el tema venezolano pesa, el tema colombiano pesa en el Ecuador, y son formas de hablar, de ver las cosas de manera diferente en un momento dado. Y sobre todo en los jóvenes recuerda que tienen varias cosas a la vez, entonces, y el hecho mismo de todas las tecnologías ahora dentro del proceso educativo que están de manera transversal, eso también ha transformado la educación, entonces también hay que saber incluir las tecnologías dentro del proceso educativo, eso también es inclusión. Entonces, ¿cómo incluir? Porque Diana, al mismo tiempo de ser funcionaria de la UTPL, es profesora, con su doctorado y todo lo demás. ¿Cómo incluir las nuevas tecnologías dentro del proceso educativo y que no sean disruptivas, sino más bien incluyentes? Exacto. La primera es que el profesor realmente conozca y sepa cuáles son las ventajas que tiene cada una de las herramientas que va a incluir dentro de su proceso educativo. Yo primero tengo que probar, no puedo ir al aula y decir, hoy vamos a ver cómo nos funciona con esta herramienta. No, yo tengo que probar y tengo que ver que efectivamente funcione la herramienta. Y voy con mis estudiantes ya a que funcione, que ellos vean que efectivamente hay un valor agregado dentro de las TICs para su proceso educativo. Y las tienen muchísimas. Si tú ves, hay muchos casos de estudio exitosos a nivel mundial donde las tecnologías han hecho un proceso muy importante dentro del aula universitaria o del aula en colegios o escuelas. Entonces hay muchos procesos, pero lo importante es que el profesor primero se compensa que realmente hay ventajas dentro de las TICs
y que las puede utilizar y que no simplemente ¿Y se cómo trata de utilizar un lograr monitor? que el profesor no se sienta en competencia con las TICs? En las TICs está todo, absolutamente todo. Exacto. El conocimiento humano, pero ¿cómo lograr que sea un complemento y que el profesor no se sienta en competencia? Me refiero sobre todo a profesores antiguos que no tienen tanta práctica con nueva tecnología. Bueno, las TICs son herramientas, ¿sí? No lo son todos, son herramientas, y el profesor tiene la ventaja de que él es el mediador y efectivamente dice hasta dónde las vamos a utilizar y con qué propósito vamos a utilizar cada herramienta. Entonces, no tiene por qué sentirse intimidado quizás por las TICs o que son una competencia. No, simplemente el aula es un espacio donde vamos a discutir, donde yo como profesor estoy consciente de que voy a aprender muchas cosas porque mis estudiantes, hablando de los nativos digitales y los millennials, conocen a veces mucho más que el profesor en temas de tecnología. Pero el aula es un espacio abierto, por ahí tenemos que empezar. Y yo como profesor me voy a retroalimentar y el estudiante se va a retroalimentar también de mi experiencia y de todo mi conocimiento. Entonces, el profesor tiene que ir pensando o ir cambiando la mentalidad de que las tecnologías son herramientas, que él las puede utilizar. Son herramientas muy importantes, pero que dependen mucho de la pedagogía o la metodología que el profesor aplique en cada herramienta. Sí, depende mucho cómo las utilice y cómo sepa moderar su uso al interior del aula. Ahora, Diana, en todo esto, ¿cuán incluyente es la nueva tecnología? Como decíamos, la UTPL es experta en estos temas, pero ¿cuán incluyente puede ser la tecnología para personas con algún tipo de diferencias? La tecnología tiene dos cosas. Si la sabes utilizar muy bien, es 100% incluyente, pero si no la sabes utilizar, puede ser totalmente excluyente. ¿Sí? Entonces hay que saber, hay que tener las estrategias para poder utilizar, porque ahora mismo, imagínate, esta es una pantalla, ¿sí? Que yo prácticamente, si no sé cómo utilizarla, te pongo este proyecto claro, exacto, como estamos utilizándolo acá. Exacto, yo te proyecto un PowerPoint y es lo mismo que puedo hacer en una pizarra normal, escribirte la clase. Pero si tú realmente tienes la estrategia y dices, esta pantalla yo la voy a convertir para mostrarle a mi estudiante qué está pasando en el resto del mundo, con videos, con otro tipo de actividades que no sea solo proyectar un PowerPoint, es muy diferente. Entonces realmente el reto no está en las tecnologías, el reto está en el profesor de saber incluir las habilidades del docente, la práctica que tenga y la motivación, como decía Diana. Todo esto, retomando el tema del Foro de Inclusión Educativa y Aprendizaje Sostenible, es el primero que van a realizar ustedes simultáneamente en varias ciudades del país. ¿Qué otras cosas tienen planificada en esta área, conjuntamente con Melbourne, con el tema de ALATA y el Ministerio de Educación? Ustedes hablan de que van a capacitar a los profesores de los establecimientos educativos privados y el ministerio a todo lo que es el lado público. Justamente estamos en esas conversaciones. Ahora, este es el primer evento que hacemos realmente con Melbourne y con ALATA. La idea es que a partir de este primer acercamiento podamos hacer algún congreso internacional sobre inclusión educativa, donde podamos invitar a gente que venga y comente experiencias a nivel mundial y cómo están siendo incluyentes dentro de sus aulas o dentro del proceso de aprendizaje. También queremos hacer una maestría o desarrollar una certificación en temas de inclusión educativa, que el profesor pueda certificarse y pueda conocer todas las herramientas, todo lo que implica ser incluyente o lo que implica que el estudiante forme parte de un aula de clase y que tenga capacidades diferentes a todos los estudiantes que se tienen en un aula de clases. La universidad está trabajando ya algún tiempo sobre este tema. Incluso ha empezado Casa Adentro a capacitar primero a sus docentes, haciendo varios eventos y capacitaciones internamente a través del vicerrectorado académico, y llevamos un programa para nuestros estudiantes de modalidad presencial y un programa para nuestros estudiantes de modalidad abierta. Y justamente Quito y Guayaquil van a ser el espacio y todos los centros en los que vamos a abrir para que conozcamos qué es lo que estamos haciendo, qué programas estamos llevando, y por eso los invitamos cordialmente a estos eventos para que sepan cuáles son los programas que estamos llevando adelante y que nuestros estudiantes también conozcan y sepan que hay un espacio y que hay instituciones o hay instancias dentro de la universidad que estamos preocupados justamente para que el aula sea incluyente y para que ellos formen parte 100% de estos conocimientos.
Todos temas muy importantes. Queremos agradecer a la doctora Diana Rivera. Recordamos que ella es parte de la UTPL y ella nos invita a asistir al Foro de Inclusión Educativa y Aprendizaje Sostenible que se llevará a cabo a partir del 14 de abril en Guayaquil, Santo Domingo, Portoviejo, Manta y Machala, y el 16 de abril aquí en la ciudad de Quito. Un evento en el cual ustedes pueden ingresar a través de la página web de la UTPL, www.utpl.edu.es. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Hablar de inclusión y de aprendizaje sostenible es fundamental para el país, que tiene políticas educativas, pero hay que ver cómo se las aterriza ya en el aula y cómo se dan destrezas tanto a profesores como a estudiantes para que se sientan incluidos dentro de los sistemas. Gracias nuevamente por acompañarnos en Verde 2.0. Les esperamos la próxima semana y les invitamos a seguirnos en las redes sociales tanto de Telesuceso como de Verde 2.0 o Claudia Arteaga S. Nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Verde 2.0, un programa de variedades sobre el acontecer ciudadano con la conducción de Claudia Arteaga. Verde 2.0.